Buenas noches, hermanos. Bueno, muy contenta porque el conocer la palabra de Dios y saber usar la palabra, la Biblia en sí, cómo se usa, cómo se busca y utilizarla en forma de aprendizaje de una manera como habíamos visto en el curso anterior, cómo saber que Dios nos habla. Y habíamos dicho que nos habla mucho por la palabra de Dios. Entonces es necesario que sepamos usarla, conocerla, profundizarla. Vamos a dar en estas primeras lecciones pues lo más básico, ¿verdad? La estructura de la Biblia, todas estas cosas. Y vamos a luego entrar a los profetas mayores y menores. Y ahí vamos a participar varias personas, pero bueno, al principio vamos a hacer lo más básico. Les pedí la Biblia para que la tengan a mano porque ahorita en un ratito la vamos a ocupar. ¿Está bien? Entonces, lo primero que tenemos es que este curso va a estar basado en un curso hecho a raíz de la escuela de República Dominicana, QECACO, que se llama el curso de Dabar, que es más reflexivo que teológico. Lo que pasa es que aquí vamos a hacer una unión entre lo que es la parte reflexiva de la palabra que nos enseña esa palabra espiritualmente hablando y que nos enseña teológicamente, y vamos a ubicar en los tiempos históricos cada libro, vamos a entender la parte más profunda, pero no podemos dejar la parte de reflexión y aprendizaje espiritual, porque eso es tal vez lo más importante. Entonces, este curso lo habíamos dado hace varios años, pero con la connotación de reflexión. Este año va a haber una unión de ambos, entonces va a ser totalmente diferente a lo que hemos tenido. El curso es largo porque puede llevarnos lo que queda de este año y el otro año. Pero la vamos a escudriñar bien, porque es la base de todo crecimiento espiritual. Toda persona que quiera crecer espiritualmente debe conocer la palabra de Dios. Y eso no quiere decir que tengamos que saberla de memoria, versículo por versículo, libro por no, pero comprender y saber de dónde viene, sí, es básico para cualquier servidor, para cualquier persona que quiera proclamar la palabra. Tiene que verla de dos vertientes. Nunca podemos verla solo de la parte teológica, que dicho sea de paso, es un poco compleja, sino tenemos que verla desde la parte espiritual, que es para lo cual fue creada, ¿verdad? Entonces no podemos perder. Como esta es la primera lección, va a quedar grabada, podemos invitar a hermanos a aprender, porque esto es básico para nosotros, para nuestra vida, como servidores, como evangelistas, como personas que somos formadores y como seres humanos, hijos de Dios, que el que conoce a Dios, conoce a Dios. ¿Y cómo lo conocemos? Conociendo su palabra y su vida. Y está aquí en la Biblia. Con este preámbulo, inicio. ¿Cómo empezar a estudiar la Biblia? Bueno, aquí nosotros iniciamos recomendando que se haga en comunidad. No es bueno aprender a usar la Biblia sin hacerlo en comunidad. ¿Por qué? Porque la experiencia de uno, las dudas de uno, nos va a ayudar a aclarar las de otros. La primera experiencia que nosotros tenemos de la Biblia fue con el pueblo de Israel, que está inmerso en una cultura y en un tiempo histórico del Antiguo Testamento. O sea, toda la Biblia
del Antiguo Testamento, todo lo escrito está basado en la cultura judía. Por eso nosotros no podemos despreciar la cultura judía porque Jesús era judío, criado en la religión judía, en las tradiciones judías, pero luego al venir él, morir en la cruz y dar un nuevo cambio a todo el pensamiento, a todo lo vivido por miles de años, él viene a dar un cambio de pensamiento, un cambio de concepto de Dios. Y no solo eso, un cambio que permite al hombre hablar con Dios, que antes, cuando no se había desgarrado el velo, sabemos que solo los escribas, los levitas, los sacerdotes podían acercarse y escribir de la palabra de Dios. Entonces es muy importante tener esto en claro. La segunda que tenemos que tener claro es que la Biblia vamos a encontrar géneros literarios, o sea, cómo se escribe y con qué sentido se escribe. Y aquí vamos a ver género por género, a qué se refiere con esto. Y ahí nos metemos un poquito a la materia de español y de estudios sociales, que a veces la gente dice que no sirve para nada. Los estudiantes a veces no le encuentran una utilidad, pero realmente para nuestra vida, saber historia, conocer la geografía, por eso estudios sociales hace una unión también entre lo que es la historia y la geografía. Si no conocemos el contexto en el cual la Biblia fue desarrollada, si no entendemos que es un desierto, si no entendemos que son los nómadas, no podemos comprender un montón de partes de la Biblia. ¿Cuáles son los géneros literarios? Ahora vamos a la literatura, a la parte de que nos dieron en el colegio, donde nos hicieron a estudiar la Ilíada, donde nos hicieron estudiar un montón y leer un montón de libros como el Quijote de la Mancha y otros que nos engloban y nos ponen en la situación de un tiempo determinado, una historia y una forma de escribir. Entre lo que encontramos en la Biblia vamos a encontrar el género de salmos. ¿Qué son los salmos? Realmente son casi poemas escritos por David a Dios. Y también vamos a encontrar cartas. Ahí ya entra en el Nuevo Testamento las cartas de San Pablo a los romanos, a los efesios, etcétera, que también los vamos a ver. Poemas. Ahí en Cantar de los Cantares, incluso en Tobit, en Ruth y en algunas partes hay poemas. Y este género está muy bien puesto en varias partes que lo vamos a ver uno por uno. Los proverbios, que casi siempre son enseñanzas, sapienzas, ¿verdad? Y los evangelios, que ahí ya estamos hablando meramente de lo que es los evangelios de los apóstoles. Y otros más que vamos a ir desmenuzando poquito a poco. La tercera cosa que tenemos que saber es necesario tomar en cuenta la época y las experiencias? Sí. ¿Y por qué lo vamos a decir? Porque no podemos tomar la Biblia literalmente, porque los hechos históricos en los que se desenvolvieron fueron muy diferentes a los nuestros. Los valores, la cultura en sí, ¿se acuerda cuando habíamos hablado de que es muy importante la cultura en que la persona está inmersa, incluso la parte geográfica en la que está inmersa, para desarrollar la espiritualidad de la persona? Por lo tanto, bíblicamente hablando, es necesario que la experiencia, la geografía en la cual se desenvuelve
cada hecho histórico bíblico va a darnos una razón determinada y una comprensión clara de los hechos. Voy a poner un ejemplo. ¿Por qué las mujeres no salen reflejadas en los textos bíblicos en una forma muy significativa y los hombres sí? Porque en la cultura judía las mujeres no tenían derechos que hoy nosotros en lo que es América Latina y podríamos que decir que en América en general tenemos, porque no es así los mismos derechos que hoy en el 2023 tienen las mujeres de Arabia Saudita, de Corea, de China, de todo lo que es la parte asiática. Ni tampoco los mismos derechos y costumbres que tienen en África, en Oceanía, etc. ¿Por qué? Porque hemos venido evolucionando en mucho y yo diría que hemos retrocedido en otras áreas. Entonces, no podemos poner en un contexto, voy a poner un texto que siempre es polémico y que a los hombres les gusta mucho, porque recuerde que ellos, la parte bíblica está desarrollada en la parte patriarcal, o sea que el hombre, el padre, era la autoridad y así se iba sucesivamente dando. Los reyes tenían que tener varones para que tuvieran sucesión en su reinado y preferiblemente varones. Incluso voy a decir algo fuerte, en la cultura judía nacía un varón y era una fiesta, nacía una mujer y no era tan bueno. O como decir, en la Biblia lo dice, que era más despreciable una mujer cuando estaba con la menstruación, con sus toallitas menstruales, ¿verdad? Era mejor ser un varón, era mejor ser un hombre, era el que podía aprender la Torá, ¿verdad? O la Biblia antigua, podía aprender y enseñar mientras la mujer está absolutamente sometida. Entonces, cuando leemos que el hombre es cabeza del hogar, ciertamente es cabeza del hogar, debe ser respetado, es el padre, pero también debe ser respetada desde nuestra actualidad la madre. Y la madre siempre tuvo un papel preponderante en la familia judía. Vean a María, vea el papel de María, que es la mujer que se refleja más en la Biblia. Vea el papel de la mujer hoy, totalmente diferente. Entonces, por eso se habla que hay que situarnos en el contexto histórico vivido. Yo espero que eso quede claro y ahora al final, pues vamos a tener preguntas. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Para qué y por qué? Vamos a ver toda esta parte, esta área. Bueno, la Biblia tiene momentos importantes. Uno, en el momento que se dieron los acontecimientos, como les decía yo. Estos acontecimientos tienen que ver con una corriente literaria. Y ya lo voy a poner. Y con los siglos donde están ubicados, los años y los siglos donde se ubican. ¿Por qué? Porque todo acontecimiento, como les decía, no se puede tomar al pie de la letra literalmente, porque muchos están hechos bajo conceptos fundamentalistas. ¿Qué quiere decir? Y aquí pongo el desarrollo. Fundamento es el principio o cimiento sobre el que se apoya y se desarrolla una cosa. O sea,
el hecho, el concepto básico, ahí está, en nuestra piedra angular. ¿Cuál es ese cimiento? Cristo Jesús. ¿Cuál es ese cimiento? Dios en el Antiguo Testamento. Y esto va a estar básico. Incluso el fundamento que es Dios en el Antiguo Testamento está refrendado, respaldado, esparcido por los profetas. ¿Qué es un profeta? El que lleva el mensaje de Dios. Eso quiere decir palabra profeta. El que lleva el mensaje de Dios. Por eso hay gente que dice, ay, yo no soy profeta. Y desde que nosotros nos bautizamos, somos sacerdotes, profetas y reyes. Entonces, no podemos decir que no somos profetas. ¿Por qué? Porque muchas veces usted y yo hablamos en el nombre de Jesús. Cuando le llevamos palabra a una persona que está fuera de sí, que está desesperada, triste, confundida, cuando le hablamos que pone Dios en nuestro corazón, cuando podemos sacar la palabra de Dios y darle una respuesta, pero ¿cómo? Con la palabra de Dios. Y ahí estamos siendo profetas. Cuando le decimos a alguien, le damos testimonio cómo Dios ha cambiado nuestra vida, ahí estamos siendo profetas. Entonces, este momento de estos acontecimientos son muy importantes. ¿En qué momento se dieron? Ahora, ¿en qué momento se pusieron por escrito estos acontecimientos? Debo aclarar que existe la memoria oral, que es conocida como la tradición. La Iglesia Católica está cimentada en la tradición. Tenemos la Biblia, tenemos la tradición, que es una de las cosas que nos critican los hermanos separados. Por ejemplo, nos dice, ¿de dónde sale la Virgen María? ¿De dónde sale la Eucaristía? Sale de la palabra de Dios. Y hay un videillo ahí que pasan, y hace poco lo pasaron, de un sacerdote que él era de familia protestante, pero estaba en un colegio católico, porque recuerden que la educación a través de los siglos nace de la Iglesia Católica. Y luego en un momento se los voy a dar. Pero resulta ser que la mayoría del pueblo, cuando se desarrolla el Antiguo Testamento, no sabía leer ni escribir. Era muy poco, ni sumar ni restar. Por eso un José que fue instruido, que fue hábil en lo que era sumar, restar y en lo que llamaríamos hoy administrar, un administrador, era un doctor en administración porque administró todos los recursos de Egipto. El faraón se lo dio. José, aquel que tiraron en un hueco sus propios hermanos, deseándole la muerte por envidia. ¿Por qué? Porque era un joven instruido, un joven inteligente, un joven sabio, un joven de cierta nivel económico que aprendió. ¿Qué le pasaba a los escribas? También tuvieron el privilegio de aprender. Por eso, el escriba era muy importante, porque eran muy pocos los que sabían hacerlo. De hecho, vemos en el Nuevo Testamento, en el caso de Pedro, que era un pescador neto, ya avanzado, Pedro no tiene mucho escrito, y si vemos en el Nuevo Testamento, tiene prácticamente 2 cartas. ¿Por qué? Porque Pedro no era muy ducho para escribir. Él era pescador, no era muy hábil escribiendo. No así un Pablo, que no fue un apóstol directo de los 12 escogidos en el tiempo de Jesús, sino fue el perseguidor que en Damasco Dios lo va a transformar. Pero él era un escriba, un doctor de la ley judía, y lo llamó el Señor. Y vamos a ver todo lo que escribió Pablo, bellísimo. Pero él sí sabía. Entonces es como para que hagamos esas comparaciones. Aún así,
Y lo más lindo que yo quiero rescatar hoy es que Pedro, a pesar de ser un pescador, a pesar de traicionar al Señor, a pesar de ser testarudo e impulsivo, en otras palabras, a pesar de toda su debilidad, de toda su personalidad, Dios lo escogió como pescador de hombres. Lo escogió como el que llevara la iglesia. Aquel que ha dado la sucesión apostólica hasta hoy al Papa Francisco. Se llama eso primado de Pedro. De ahí ha nacido la sucesión apostólica de la Iglesia Católica. O sea, por eso se llama y decimos que es la iglesia verdadera. ¿Qué es importante aquí? Que sepamos que esta tradición oral la enseñaron de padre a hijos y ellos se memorizaban la palabra de Dios y se la contaban. Y en la noche no es como nosotros que llegamos, prendemos el tele y nos vamos 3, 4 horas. No, ellos en familia se reunían, compartían la palabra, la reflexionaban, la aprendían, la repetían. Hoy todavía los judíos hacen su bautismo y ellos a sus 15 años tienen que ante la asamblea hacer su lectura en hebreo, corrido y bien hecho, la lectura de una parte de la Torá, que es la Biblia judía. Entonces, cuando ellos ya lo logran, hoy en el 2023, se les hace una fiesta y todo, y ya se convierten en hombres ante Dios. Y pueden llegar adelante, desenrollar, porque todavía está en rollos, y así estaba la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. En rollo leían Jesús, y cuando él se presentó en la sinagoga, quitaba, desenrollaba y leía la palabra. Eso es tradición. Eso es memoria oral, que los papás le enseñan a sus hijos la palabra de Dios. Así como usted y yo hemos sido criados en una iglesia católica en la cual sabemos que es un rosario y podemos orarlo. Y está en la Biblia. Y ese sacerdote fue criado en una familia evangélica y la mamá, a él le fascinó escuchar a sus hermanos, compañeros de colegio, escuela, leer y orar el rosario. Y le fascinó y se la aprendió. Y un día la mamá lo escuchó orando así y lo regañó, le dijo que eso era del diablo, que eso no era de Dios, que tomara la palabra de Dios y la leyera. Entonces él la cogió y empezó a leerla. Y un día le dijo a la mamá, mamá, qué equivocada estás. Esta oración está en la Biblia y está en Lucas. Y empezó a leerle a la mamá y la mamá se enojó. Pero él se convirtió en sacerdote. Y cuando su hermana tuvo un hijo muriendo, le dijo, recemos solo una vez esta oración y yo te aseguro que la Virgen va a salvar a tu hijo. Y si es así, te vas vas a entrar a la católica, vas a aprender y si quieres te quedas. Y así se hizo y así fue. El hijo de esa hermana de él se sanó con una Ave María. Y no se salvó por la fe de ella, sino por la fe del que hoy es un sacerdote. ¿Por qué? Porque recuerde que entre las cosas que hemos visto es que la fe es fundamental. Entonces, desde el Antiguo Testamento, toda la palabra de Dios se aprendió de padres a hijos. Y eso es importante. Entre ambos existían muchos años y siglos de diferencia. Tenemos que tomar en cuenta que a través de los siglos, las palabras, los mismos escritos fueron cambiando. Podían dejar el mismo significado, pero lo cambiaban. O puede ser que esa palabra fuera traducida o cambiada dándole un sentido. Pero lo que sí tenemos claro es que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, siempre la inspiró.
Ahora sí, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es Jesús hablando, es Dios hablando, hablándote a ti, a mí y a todas las personas. Pero principalmente la palabra de Dios nos habla a nosotros. Es maestra porque nos enseña, nos corrige y nos instruye. Por ejemplo, me viene un proverbio que me cala. Los necios hablan sin pensar pronto, mas los sabios guardan silencio. Nos instruye, nos está diciendo, no sea necio, si va a actuar, actúe bien, nos corrige, nos enseña a cómo actuar, y nos enseña cómo debe ser un padre, nos enseña cómo debe ser un hijo de Dios, nos enseña con sus mandamientos a no matar, a no robar, a no mentir, a guardar el día del Señor. O sea, nos enseña todo. Cuando usted tenga una duda, vaya a la Biblia. Ahí usted va a encontrar las mejores respuestas. Ahí Dios le va a hablar directamente. Segunda de Timoteo 2:25 dice, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Cuando usted y yo nos arrepentimos, cuando usted y yo reconocemos que hemos pecado, que estamos mal, aquí en la palabra de Dios que tengo yo y que todos ustedes tienen, en esta palabra está cómo arrepentirnos. Está el boleto para la famosa liberación que todos queremos. Para quitar ataduras, en la palabra está. Es lo que nos lo enseña. Pero si usted y yo no la conocemos, si usted y yo no la entendemos, si usted y yo no sabemos cómo buscar una determinada cita bíblica o un capítulo completo, pues estamos perdidos y necesitamos tenerla presente. Todo el Antiguo Testamento es como el embarazo de Jesús. Y es tan bonito pensar en ese embarazo porque fueron siglos en que el pueblo de Dios fue siendo refinado. El pueblo de Dios fue guiado. El pueblo de Dios fue llevado. ¿A dónde? A vivir posteriormente el nacimiento de Jesús. Y no podemos obviar y quitar el Antiguo Testamento porque es prefiguración al Nuevo Testamento. Es la base. Muchas de las promesas, la misma promesa de Jesús. Y ustedes ven en el Nuevo Testamento que muchas veces dice, y Jesús, por ejemplo, se me viene a la mente, y Jesús le hablaba al pueblo en parábolas porque estaba cumpliendo la profecía que decía que el Mesías iba a venirle a hablar al pueblo en parábolas. ¿Para qué? Para que le entendieran en forma de cuento, en forma de ejemplo. Porque a veces, como el pueblo no era instruido, le costaba entender lo que Jesús posteriormente iba a decir, lo que los profetas decían. ¿Por qué no lo entendían? Bueno, por falta de fe, por falta de instrucción, por falta de, lógicamente, conocimiento espiritual, porque cuando usted y yo nos metemos a entender a Dios, podemos tener una perspectiva de vida diferente, ver la mano de Dios en todo. Y si no tenemos la fe, si no estamos creyendo en el Señor, nunca vamos a entender ni el Antiguo ni el Nuevo Testamento, porque, como me decían hace poco, no le hables a los hombres carnales cosas del espíritu porque no te van a entender. Háblale al espiritual en espíritu.
Y si usted y yo no le pedimos al Espíritu Santo abrir esta Biblia y entenderla, no lo vamos a lograr. Y Dios es tan grande que pone los cursos, pone las personas para que nos enseñen, porque yo lo aprendí, yo lo viví, yo empecé a usar la Biblia sin saber nada. A mí mi instructor principal fue el Espíritu Santo y a los años vino la Biblia y un curso completo, profundo, ¿ok? Y ahí entendí muchas cosas más. Pero tenemos que tener fe para poder entender la Biblia. Encontramos en la Biblia cosas muy hermosas que nos edifican, promesas, pero también encontramos cosas feas que para nosotros son feas porque nos interpelan, nos llaman la atención, nos dicen ustedes no pueden hacer estas cosas, no pueden vivir en divisiones, no pueden vivir en chismes, no pueden vivir en rivalidades, no pueden vivir robando, no pueden vivir haciéndole el daño a los demás. Pero nos dice a la vez, deben ser misericordiosos, deben ser dadivosos, deben preocuparse por los que no tienen, tienen que compartir todo lo que tienen. Dios es amor, amen al prójimo. Nos enseña todo. Contiene una revelación, una enseñanza para nuestra salvación. La Biblia nos enseña que esta vida es pasajera, que hoy podemos tener oro y plata, pero que mañana vamos a estar sin nada de eso. O que podemos tener toda esa riqueza, pero cuando llegamos al cielo no tenemos, como dijo el Papa, y se los he dicho algunas veces y me fascina lo que dijo él. Nunca he visto una carroza funeraria con un carro atrás de mudanzas. Nunca lo he visto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que polvo somos y al polvo volvemos, y eso también lo dice la palabra de Dios. Que hoy nosotros no podemos preocuparnos por tener riquezas cuando mañana mismo, como el hombre que hizo el granero y vio que le iba bien y dijo, voy a hacer otro granero para luego tirarme ahí, beber, disfrutar la vida. Y esa misma noche murió. Por favor, la Biblia es sabia, pero tenemos que conocerla. Y a veces nos habla feíto, porque a veces nosotros le pedimos a Dios una instrucción y ¿qué nos dice el Señor? El adulterio no es bueno. ¿A quién le gusta ahora en la sociedad actual con que todo el mundo contra todo el mundo, donde ya no hay guardarse, ya no hay virginidad, ya no hay noviazgos, ahora todo es más que eso? Donde nos están hablando de un aborto porque yo tengo mi cuerpo, yo tengo derecho, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué valores estamos manejando? Ahí nos da toda una instrucción. El pueblo de Israel hizo memoria de los acontecimientos que más marcaron su historia. Los israelitas trajeron al momento en que vivían los mismos y lo pusieron por escrito. Ellos llegaron, escribieron, reinterpretaron las experiencias del pasado, de sus ancestros que no habían vivido ellos, pero sí lo habían contado. Y seguían viviendo muchas de las tradiciones que sus padres, abuelos, tatarabuelos le dieron. Hoy nosotros nos toca coger esos escritos bíblicos, verlos con ojos nuevos, verlos desde nuestra experiencia, verlo con un criterio más maduro, entender y descubrir lo que Dios nos quiere enseñar a través de la palabra. ¿Cómo podemos actuar y cómo debemos asimilar esto? ¿Y en qué momento no nos podemos volver fundamentalistas, radicalistas en todo? Pero sí, personas con temor a Dios que queremos agradarle y aprender y mejorar y ser lo más rectos posibles dentro de lo que su palabra nos enseña. Y aquí es donde yo quiero que ustedes pongan su Biblia. Bueno, yo tengo dos Biblias. La Biblia latinoamericana, que es la Biblia
más usada porque tiene un léxico para nosotros los latinoamericanos. Un español sencillo, un español entendible, ¿verdad? De acuerdo a la traducción, van cambiando. Yo quiero en este momento que no lean, no se me preocupen porque ya lo vamos a ver, pero que veamos la Biblia, la tengan en su mano. Y a la vez tengo la Biblia para los católicos más completa, la traducción directa más exacta, que sí tiene un vocabulario un poquito más elevado y que para la gente que enseña, para la gente que forma, es la mejor, porque aparte de ser la traducción más exacta, normalmente viene con un estudio bíblico donde explica todas las partes de la Biblia. Entonces es la más completa, es la versión de Jerusalén. ¿Ok? ¿Estamos ahí claros? Entonces yo voy a ir con ustedes, voy a desglosarle la Jerusalén primero, pero luego vamos a ver esta porque es la que más comúnmente tenemos. Si su Biblia, hermanos, por casualidad, dice Jehová, la Biblia que usted tiene no es católica. Si dice Yahvé, su Biblia es católica. Y además vamos a ver cuáles son las diferencias. Pero primero voy a mostrar rápidamente la Jerusalén, que para los que hacemos estudios, formaciones, les recomiendo, es más cara, pero vale la pena. Yo tengo un índice en ella. No sé si me pueden ver. En este índice se los voy a desglosar porque es un poco más elaborado que una Biblia normal. Dice así, índice general. Tiene una presentación, un índice general, un índice de la Biblia hebrea, un índice de la Biblia griega, que son las dos traducciones, abreviaciones y observaciones. En el Antiguo Testamento, porque la Biblia está dividida en dos, Antiguo antes de Jesús y Nuevo después de Jesús. ¿Ok? En el Antiguo Testamento vamos a encontrar el Pentateuco, que son los 5 libros más importantes que tiene la Biblia, los primeros: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Luego vienen los históricos, que es los libros de Reyes, Josué, Jueces, Ruth, Samuel y Reyes 1 y 2. La introducción a los libros de las crónicas que vamos a tener ahí con Esdras, que van a ser nombres nuevos para algunos de ustedes, que sería Esdras, ¿verdad? Que sería la crónica 1 y 2, y Esdras, Nehemías, que construye Jerusalén, y luego vamos a tener los libros de Tobías, Judí y Esther, que los hermanos separados no los tienen. Y te vamos a tener los Macabeos, que es libro 1 y 2, que tampoco ellos los tienen. La lírica, que es un género literario, tenemos los salmos, los cantares de los cantares y una parte que son las lamentaciones. Los libros sapiensales, que son de sabiduría, tenemos a Job, los Proverbios, Eclesiastés, el libro de la sabiduría y Eclesiástico. Son sapienciales, o sea, son de sabios, son consejos, como les decía yo ahora
nombrándoles un proverbio, ¿verdad? Nos enseñan de la vida. Y los proféticos, ahí su nombre lo dice, vienen los profetas. Isaías, Jeremías, Barú, Daniel, Ezequiel, Oseas, Joel, Amos, Abadías, Jonás, Miqueas, Abacú, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías. Esos son los profetas, tanto mayores como menores, y nos falta desglosarlo. Y luego viene el Nuevo Testamento, que ahí es después de Jesús. Sus discípulos empiezan a escribir y ya ustedes los conocen porque cuando vamos a misa siempre los estamos leyendo también, como el antiguo. En misa todos los días se lee una lectura del Antiguo Testamento, que es la primera, y la segunda del Nuevo Testamento y el Salmo, ¿verdad? Los domingos. Entre semana solo va a haber esa lectura, una lectura y el Evangelio y el Salmo. Bueno, cambia un poquito. En los domingos tenemos las dos, entre semana tenemos una. Ahora, ¿quiénes escribieron en el Nuevo Testamento? Mateo, Marcos, Lucas, San Juan, los Hechos de los Apóstoles, que vamos a ver de dónde nace, los Romanos, Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Tesalonicenses, Timoteo, Tito, Filemón. Y vamos a tener las cartas que son epístolas católicas, que son la de Santiago, la de Pedro, la de Juan, la de Judas, y terminamos con el Apocalipsis. Entonces, como vemos, pues, que nosotros estudiamos todo esto nos lleva nuestro tiempo. O sea, la Biblia tiene 73 libros en total. En el Antiguo tenemos 46, mientras en el Nuevo tenemos 27. Espero que estén tomando apuntes. Todo católico debe saber que la Biblia tiene 73 libros, 46 antiguos, 27 del Nuevo. ¿Y por qué les digo que apunten? Porque cuando uno apunta, ¿ya? Cuando uno apunta, aprende, porque está visualmente leyendo, lo pasa por su cerebro y lo tiene que escribir. Y eso le ayuda a usted a entender. No tengo el nombre de él, pero tengo un montón. Por ejemplo, ay, ¿cómo se llama? Se los puede pasar al chat ahí en formación, creo que lo pasaron y si no se lo voy a pasar porque hace unos días lo pasaron y lo volví a repasar. Tenemos a Casanova, ¿verdad? Y a otros que usted puede poner sacerdotes convertidos de hogares evangélicos y le sale varios, por si acaso. Bueno, sigo. No es un libro de reglas y de moralidad. No es un libro científico. No es un libro solo de la persona de Jesús de Nazaret. Es una carta de amor escrita por Dios al hombre, a la humanidad. Porque aunque tiene de todo un poco, porque yo podría decir que sí tiene reglas de moralidad, pero no es un escrito con esa finalidad, y tiene verdades científicas también, claro que sí. Habla de Jesús de Nazaret, sí, pero más que todo es la historia de amor de Dios a través de todos los siglos hasta la actualidad, hablándole a la humanidad ¿de qué? De su amor. ¿De qué? De su amor hacia nosotros porque nos quiere salvos.
porque nos ama, porque no quiere, porque también las verdades feas de la Biblia está en que existe un infierno, existe un purgatorio que tampoco es hermoso, pero nos habla de algo muy, muy hermoso, que es un cielo donde usted y yo vamos a estar cara a cara con Jesús, abrazando, amándonos eternamente, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde no hay tristeza, donde esa soledad que tienes ya no existe, ese resentimiento lo has dejado atrás y esperando perdonar todo resentimiento, todo dolor, todo aquello para convertirnos en almas libres en las manos de Dios. Ese Padre, ese Hijo y ese Espíritu Santo que está esperando que usted y yo, hermanos, conozcamos de la carta de amor de Dios para que lleguemos a Él. En la ruta marcada por Dios, Padre, a través de su Hijo y guiados por el Espíritu Santo. Eso es la palabra de Dios. Ahora sí, vamos a abrir cada uno la Biblia, por favor. Su Biblia, la que usted tiene en su casa. Y si no tiene, hermano, la tarea urgente es que usted la tenga. Y porque, bueno, el celular es una gran herramienta. Pero usted en el celular le pone que le busque Reyes y le busca Reyes. Pero usted coge la Biblia y busca Reyes. Si usted no la conoce, empezará por el Nuevo Testamento, por Efesios, y usted va a empezar como loco aquí a darle vuelta. Y si está en un retiro y le dice, busquen el Salmo, empiezan por todo lado. Pero si yo tengo conocimiento de la palabra de Dios, ya yo encontré Reyes aquí, Reyes 2, Reyes 1. ¿Por qué? Porque estoy habituada a usar la Biblia. Y eso es lo que Dios quiere, que usted y yo la usemos bien, la conozcamos. ¿Ok? Ustedes abren la Biblia, viene, ¿qué traducción tiene usted? Dice, traducida, presentada, comentada por las comunidades cristianas de Latinoamérica y para los que buscan a Dios. La mía, porque por razones obvias, letra grande. Dice diagramación e ilustración de Hernán Rodas. ¿Por qué? Porque la ilustración en la Biblia es importante. Más cuando viene, por ejemplo, que no sé, mucha gente no lo usa, pero sí deberíamos. Cuando nos viene un mapa, por ejemplo, como este, y usted se ubica en ese mapa y puede saber de lo que la Biblia le está diciendo, ubicándolo en ese mapa. Aprende, aprende. Entonces, la ilustración es importante. Y dice, y esto que voy a leer, y espero que ustedes estén leyendo en su casa, dice, texto íntegro, traducido del hebreo y del griego. ¿Por qué del griego? Porque el latín era la lengua utilizada por la Iglesia Católica. Y el hebreo en el Antiguo Testamento era el más usado, también el griego, porque eran los dos idiomas. De hecho, Pablo hablaba griego y hebreo, nuestro Señor Jesucristo, que también tiene una rama, porque son muchas lenguas, dialectos, nuestro Señor hablaba el arameo. Ok. Punto, ahí dice Santa Biblia. Luego viene una introducción donde nos explica, y discúlpenme y perdónenme lo que yo voy a decir, con todo respeto.
Las generaciones, que no creo que sean ustedes, no les gusta leer, pero hay que leer. Si usted quiere aprender, lea. Y aunque usted le dé pereza, léase la introducción a la Biblia, porque la introducción a la Biblia nos enseña, nos ubica, nos presenta lo que vamos a leer. Van pasando, espero, la introducción de la Biblia, depende de la que ustedes tengan, antes y después, los siglos de evangelización, etcétera. Viene una parte donde nos dice enseñanzas bíblicas, dice la mía. Antiguo Testamento, Dios educa a su pueblo. Y entonces viene un título donde nos ubica, dice, Dios creador, Dios de todos los hombres. No sé si están siguiéndome, alguien que me diga, estamos conectados en el asunto. Ahí dice 10, un numeral, el universo es obra de Dios. Y en ese viene Génesis 1, Isaías 44, 24, Salmo 8, 4, 18, 2, 32, 6. ¿Qué quiere decir? Que en esas citas bíblicas usted va a encontrar algo sobre el universo, es obra de Dios, sobre la creación. Y Dios creador del cielo y la tierra, y va a venir Génesis 1:1, Génesis 14:9, 22, porque en esas citas bíblicas usted va a encontrar eso. Eso es mucho para los investigadores, para los que enseñamos. Queremos enseñar sobre un tema determinado. Voy a ver, Dios es celoso, ¿ok? No soporta a un extraño que venga a profanar aquello que eligió o que él se fijó, santificando por el hecho mismo. Números 17:1. No soporta que sus empresas fracasen. Ezequiel 36:22. Si tienen dudas, me preguntan, hermanos. Eso nos enseña y nos ubica en esos textos bíblicos. ¿Alguien lo está haciendo conmigo? Por favor, que abra el micrófono y me diga sí. Sí, lo estoy siguiendo. Sí, señora. Ok, perfecto. Eso es en el antiguo. También viene en el nuevo y nos dice persona de Jesús, Jesús y María, en el 100. Después de hablar tantas veces mediante los profetas, Dios habló última vez mediante su Hijo y pone Hebreos 1:1. Cuando llegó la plenitud de los tiempos, y pone Gálatas 4:4. Si usted algún día el Espíritu Santo le pone leer sobre un tema, usted se viene a estas primeras páginas que son una guía donde le dice más o menos dónde encontrar y uno va avanzando. Cuando ya usted empieza a conocer la Biblia, usted se va a introducir a el Antiguo Testamento. Quisiera que todos estén en el Antiguo Testamento. Lo primero que vamos a encontrar es Génesis, cómo Dios hizo al mundo. Van a ver, Dios ordena el universo y ahí van. Y Génesis es largo, es precioso, pero se recomienda que no se lea de primero, sino después. Y vamos a ver que el Génesis llega hasta Génesis 50. Ese número grande, 50, 49, 32, 1, que encontramos, se llama capítulo. Y la letra chiquitita que vamos a encontrar son los versículos. Entonces, ustedes, por ejemplo, vamos a ubicarnos en el último para no perdernos, todos en el 50. En el 50 del Génesis, vamos a buscar el versículo 15.
y los últimos años de José. Y ahí cuando usted está leyendo la Biblia y le dicen capítulo 50, versículo 15, ya usted se ubica. Esos son los versículos. Los números pequeñitos son los versículos. Después de Génesis, vienen notas que nos ayudan a entender y luego viene Éxodo. Luego del Éxodo, ustedes siguen, ven que unos libros son más grandes que otros. Llega hasta bueno, no es importante hasta dónde llegue, pero no importa, el 40. Luego va a seguir Levítico y así sucesivamente hasta que usted termina todo el Antiguo Testamento. Cuando usted, como vimos que el Antiguo Testamento son 46 libros. Cuando se terminan los 46 libros del Antiguo Testamento, ustedes y yo vamos a encontrar una paginita que nos va a decir Nuevo Testamento y nos va a dar, igual que el Antiguo, una introducción que es bueno que lo leamos. Si alguien está diciendo qué pereza, ya no quiero seguir, qué aburrido leerse todo, la pereza es un pecado capital. Por aquello, para que no lo cometan. Le hacen la introducción, viera cómo aprende uno quiere seguir y leer y leer. A mí me daba la madrugada, empezaba por un libro y me emocionaba tanto que me daba 2 de la mañana, a veces 3 y de una vez entraba en oración y no dormí esa noche. Pero que no les pase eso es demasiada emoción, pero sí podemos irla pausando poco a poco. Entonces, en el Nuevo Testamento, perdón, nos viene toda una introducción, nos dice cómo son los evangelistas, etcétera, etcétera. Nos pone a Mateo y a Marcos y ahí vamos a seguir hasta que terminemos. Y vamos a terminar ¿con qué? Con Apocalipsis. Ahora, el primer libro debe ser el Apocalipsis, sí, pero para entenderlo tenemos que empezar con el Génesis, cómo Dios empezó todo, porque no podemos ver cómo Dios va a traer la gloria de él en el Apocalipsis sobre cada persona que ha sido hijo fiel de él y que va a ir con él y que los ángeles van a venir y van a separar buenos y malos si no hemos entendido cómo Dios nos creó. ¿Ok? Ahí van a venir comentarios igual y va a venir índice de los evangelios igual como les enseñé. Por ejemplo, aquí dice, un ángel anuncia el nacimiento de Juan Bautista. Lucas 1:5. La anunciación de María. Y ahí viene las citas bíblicas. Viene una cronología. ¿Qué es una cronología? Y esto es importante. Las cronologías es la ubicación en el tiempo de los hechos bíblicos, de año a año. Y es muy importante, bueno, yo como historiadora les digo, una persona que no se ubica en el tiempo y en el espacio no entiende muchas cosas. Es como que yo los cogiera a ustedes en un momento dado, ¿verdad? Y resulta ser que ustedes no entienden. Yo los traslado en este momento de aquí al siglo 30. 2030, donde todo va a ser diferente, donde los robots van a dominar, donde la gente no va a salir de su casa en la sangre de Cristo, que eso no sea verdad. Pero pongámoslo en ese tiempo, usted va a estar desubicado. Pero si usted lo vuelven a poner en el 2023, usted sabe qué está pasando en el mundo, qué es lo que pasa en Costa Rica y está ubicado. Esto pasa cuando nosotros vamos a las fechas y a la cronología de los tiempos. Entonces van a decir patriarcas. ¿Quiénes son los patriarcas? Los padres de la iglesia. ¿Y quiénes son? Ahí lógicamente ustedes van a encontrar primero que todo a Abraham y a Jacob.
Y luego vamos a ver por qué. Viene el Éxodo, ahí nos ubica todo lo que pasa. Vienen reyes con Moisés y todo, Salomón, Salomón, perdón. El rey de Judá, el reino de Judá, todo ahí, Ezequiel, Sofonías, ta. Y usted se ubica en el tiempo. ¿En qué año? Dice, del 970 a 1932 fue el reinado de Salomón. Entonces se redactan las partes más antiguas del Génesis y del Éxodo y los libros de Samuel, porque el Génesis no fue escrito desde el principio, sino fue escrito en el año 970. Ya habían pasado 900 años. Por eso, la escritura y la inspiración de Dios va a través de los siglos. Yo espero no complicarlo mucho porque ya estoy hablando un poquito teológicamente, ¿verdad? No se preocupen que luego lo vamos, bueno, ustedes van a salir entendiendo y manejando la Biblia como Dios manda. Ahora, en las últimas, por si nos cuesta, vamos a encontrar el índice general. ¿Qué es? Cuando yo no encuentro, cuando yo soy principiante y no encuentro un libro, o no lo sé, porque a veces le dicen a uno, Esdras dice, Esdras es del Antiguo o del Nuevo, Dios mío, ¿qué es eso? Yo nunca lo había escuchado, o Ageo, ¿qué será eso? Bueno, entonces, para eso no nos quebramos la cabeza. Hay un índice, igual que un libro. Hay un índice. En ese índice ustedes van y buscan Antiguo Testamento y se fijan y viene la página que ustedes tienen que buscar. Mis chiquitos y mis amores, dirían por ahí. Por favor, ven el número de página y se ubican en el Antiguo Testamento. Si dice Antiguo Testamento, me voy ¿a qué? A la primera parte de la Biblia. Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí. Vamos a uno muy, bueno, más bien vamos a irnos a uno no muy conocido. Tal vez ustedes sí lo conozcan y yo estoy pensando que son muy principiantes, pero bueno. Nahum. Nahum es un profeta menor y está, según esto, su sigla NA. Porque ustedes han visto que no, a veces no ponen todo, sino ponen hebreos, lo ponen abreviado, o Mateo MT, o Marcos MC. Son las letras las que nos dice de quién está hablando. Nahum es NA y está en la página 905, que yo quisiera que lo buscaran. Como está en el Antiguo Testamento, yo hago aquí, abro en las primeras páginas y en la esquina mía izquierda dice 251, por lo tanto no es. Me dijo que estaba Nahum, ya se me olvidó, 905. Entonces, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo, busco 905. Aleida, ¿Sí? en la mía es 607. Bueno, no importa. Entonces usted se guía por su Biblia. Okay. Ajá, por el número de su Biblia. Yo les estoy dando el ejemplo con la mía. ¿Qué versión tienes, Norita? Latinoamericana. Así que vacilón. Bueno, no importa. Porque seguro la mía puede tener más índices o más La mía está muy explicaciones. viejita, seguro, no sé. Puede Y ser más pequeña. Bueno, entonces en la 905 ya encontramos a Nahum y dice, Yahvé estaba enojado con Nínive, palabra contra Nínive. Este es el libro de la visión que tuvo Nahum de Elcos. ¿Todo lo encontraron? Les doy unos minutos para que lo busquen y me voy a ir
al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, me dicen si están listos, para no ir más rápido de lo normal. Lista. Ok, en el Nuevo Testamento vamos a buscar, voy a buscar tal vez uno muy poco conocido, que sí cuesta encontrarlo porque es de los más pequeños. Y vamos a buscar a Judas. Su sigla es JUD. En mi Biblia está en el 564. Ustedes la buscan en el número de su Biblia, ¿verdad? Judas. 564. ¿Ubicados dónde? Me voy en la parte de atrás. Nuevo Testamento. El primero, el Antiguo. El segundo, el Nuevo Testamento. Entonces ahí buscan a Judas. Mi caso, en esta latinoamericana es 564. Y se ubican ahí. 564 en la mía, no sé en la de ustedes. Vean a ver si lo encuentran. Como es un librito, a mí siempre me ha costado encontrar Judas porque como es tan pequeñito, se me pega mucho. En mi Biblia, yo no sé ustedes, ¿ya la encontraron? Sí. Correcto. Ok. Sí. Es chiquitita, Sí. ¿la ven? Son como 2 paginitas, nada más, una paginita, dos paginitas. Entonces, Judas es uno de los que nos cuesta más encontrar en el Nuevo Testamento y también, para ser honestas, es uno de los muy pocos mencionados, pero está ahí y lo vamos a ver también. Así se usa la Biblia. Ahora sí, ya ustedes pueden buscar. Cuando estemos hablando de, por ejemplo, un profeta menor o un profeta mayor, ustedes van a buscarlo. Si no tienen Biblia, para los ahora que de hoy en 8, que es el Día de la Madre, ojalá que le pidan a sus hijos de regalo una Biblia. Por ejemplo, yo tengo 2, una que se me llenó toda de agua, que me la dieron mis hijas con una dedicatoria hermosa. Y otra nueva que tengo que me la regalaron aquí los hermanos Bárbara y Oscar, porque esa se me había despedazado. Esa es la que estoy usando ahorita. Y tengo otra Biblia también aquí, que me la encontré, que se me había pasado, que es la Biblia de estudio Dios habla hoy, que es permitida, ¿verdad? También por la Iglesia Católica, pero no es precisamente una de las más usadas, ¿verdad? No es de las más usadas para que ustedes lo tengan. Cuando una Biblia de ustedes dice, ay Dios mío, es que como no uso hace años, por ejemplo, esta mía dice, Consejo Episcopal Latinoamericano del CELAM, de la Iglesia Católica Brasileña. Esta está permitida, pero hay otros tipos de Biblia que no, y que ahí más adelante se las voy nombrando para no atirroarlos hoy de tanta información. Y para seguir, porque ya se me fue el tiempo en estos detalles, pero son importantísimas. Ale, yo la tengo en 2269, Judas. No importa, pero lo importante es que su Biblia tiene una distribución diferente a la mía. ¿Por qué? Porque hay letra pequeña y letra grande. ¿Ya? Lo importante es que usted encuentre la lectura que se va a hacer. Ok. Está bien, quedaron claros. No importa si en su Biblia le dice que Judas está, en el mío está en 564, que en la suya está en 400. Lo importante es encontrar el libro en que vamos a estudiar o el profeta que vamos a estudiar.
o el evangelista que vamos a estudiar. Sí, dime. Aleida, Ujú. ¿cuál es la diferencia entre un libro y una carta? Un libro está escrito, digámoslo, con mayor proceso de años para escribírselo. Por ejemplo, Reyes, Éxodo, que fueron años, siglos para completarlo. Mientras que una carta es la que escribe un apóstol, como por ejemplo Pablo, cuando dice, les escribo, hermanos de Éfeso, confiando en que no hayan ustedes desechado la palabra del Señor. ¿Quién está escribiendo? Pablo. Está ahí como un evangelio. ¿Por qué? Porque es parte, no es evangelio, es carta. Es carta porque él escribió directamente a ese pueblo. ¿Ya? En cambio, el evangelio sí es un libro. ¿Por qué? Porque fue escrito por un apóstol que escribió todo lo que recopiló de Jesús. ¿Y cómo lo recopiló? Dependiendo de la visión. Que eso también lo vamos a ver. Un evangelista puede darle énfasis, por ejemplo, a la Virgen María, al Espíritu Santo, a Jesús, a la crucifixión de Jesús, a Jesús como hijo de Dios. O sea, ellos tienen varios puntos de vista que exaltan. Por ejemplo, cuando una persona predica, puede ser que no nos hemos dado cuenta, pero yo me he dado cuenta hace muy poco que hablo mucho del Espíritu Santo, porque en mi vida el Espíritu Santo ha sido una constante conversión, de guía y de todo. Y sin él sabemos que no podemos hacer nada. Pero podría ser que otra persona que predique le dé importancia a la Virgen María. Para eso tenemos a los hermanos del Perpetuo Socorro, tenemos a los hermanos Heraldos de Cristo, que le dan mucha énfasis a la Virgen María. Entonces, eso también le pasa a los evangelistas o incluso a los mismos predicadores, que le pueden dar más énfasis a alguna parte que ha impactado su vida, pero en el caso bíblico, cada apóstol tiene una dirección a la que exalta una determinada cualidad de Dios o la misma ascensión de Dios. La crucifixión lo narran igual pero diferente. Son cosas que aprendemos con el transcurso del uso de la palabra y de ahondar un poco en teología, ¿verdad? ¿Queda claro? Sí. Vicky, Doña Leida, una pregunta. ¿sí? ¿La Biblia se puede leer como un libro? No, Todo seguido. no. La Biblia no es un libro. La Biblia es el lenguaje de Dios, es como Dios nos narra su vida, como Dios nos hace parte del proceso de salvación. Entonces usted no lo puede coger y leer corrido y no lo puede leer sin pedirle al Espíritu Santo que le ilumine. ¿Por qué? Porque no la vamos a entender. Es básico que nosotros estemos preparados espiritualmente, porque nosotros estamos aprendiendo de la Biblia no por ser teólogos, ni por hacer muy cargas en leer la Biblia e interpretarla, ¿me entiende? Sino en entender espiritualmente lo que Dios nos quiere decir a través de esa palabra. Porque si usted pierde esa perspectiva y la ve como un teólogo y la aprende incluso de memoria, pero no la vive, no tiene ningún sentido este curso. Porque el sentir de Dios para el granito de mostaza de dar Biblia es para que crezcamos espiritualmente, porque nadie puede crecer espiritualmente si no conoce el amor verdadero que es Cristo Jesús. ¿De dónde viene? ¿Cómo nació? ¿Cómo lo persiguieron? ¿Cómo lo quisieron matar? ¿Cómo vivieron sus ancestros? ¿Qué le pasó a María? ¿Qué vivió José? ¿Qué vivió Abraham? Padre de la fe. ¿Quién es Abraham? ¿Por qué vivió eso? ¿En qué momento lo vivió? Etcétera. O sea,
el sentido de este curso es, sí, aprender teología, pero principalmente saber que Dios nos habla. No sé si me doy a entender, pero con el transcurso de los días usted va a ir interpretando. Los dos centros de atención que tiene la historia de la humanidad, en la cual Dios nos inmerse, es en dos momentos, y tal vez esto le conteste la pregunta a la hermana. Es que Dios ha hecho dos momentos para nosotros. Uno, una alianza antigua, y está plasmada en el Antiguo Testamento. Y otra, nueva alianza, que Jesús en la cena lo dice y que en misa siempre lo hacemos en memoria de él. Tomad y comer de mi sangre, tomad y comer mi cuerpo, porque es la nueva alianza. Son dos alianzas. Vamos a ver la primera. Éxodo 24, 3, 8. Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras del Señor y todas las ordenanzas. Todo el pueblo respondió a una sola voz y dijo: haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. En ese momento, Dios estaba haciendo una alianza con el pueblo que Moisés había sacado de Egipto. Y dice, Moisés escribió todas las palabras del Señor, levantándose muy de mañana, edificó un altar al pie del monte con 12 columnas por las 12 tribus de Israel. ¿Con quién estaba haciendo la alianza Dios? Dios Padre, Dios. Todavía estamos en el Antiguo. Estaba haciendo alianza con las 12 columnas. Por eso el granito de mostaza tiene columnas, que son los que sostienen la comunidad, que son los que sostienen la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque fueron las 12 tribus de Israel los que fundaron el pueblo de Dios a través de la historia hasta hoy. Que eso también lo vamos a ver más adelante. 5. Envió jóvenes israelitas que ofrecieran holocaustos, sacrificios, novillas como ofrenda de paz al Señor. Recuerde que en el Antiguo Testamento Dios siempre pidió holocaustos, sacrificios. Holocausto es ofrecerle algo al Señor. Y ofrecían que novillos, palomas cuando eran muy pobres, dice la palabra. Ofrendas para que Dios tuviera una paz con ellos, hiciera pacto con ellos. 6. Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en vasijas. ¿De quién? De los novillos. Y la otra mitad de la sangre la roció sobre el altar. En el Antiguo Testamento, para que Dios recibiera un sacrificio, era necesario tomar la sangre del novillo, que era el preferido, que debía ser el primero, perfecto. ¿Por qué? Porque era para Dios. Y de ahí nace también el diezmo, pero no me voy a meter en esto, pero las primicias de un ganado que tuviera en el Antiguo Testamento una tribu de Israel, debía tomar el novillo más perfecto que tuviera, y el sacerdote, que en este caso era Moisés, ponía sobre el altar, lo rociaba sobre el altar. ¿Por qué? Porque era la sangre derramada. ¿Para qué? Para que Dios lo recibiera. ¿Cuál es esa sangre que Dios recibió en el Nuevo Testamento? ¿Cuál fue el cordero inmolado? Cristo Jesús. Por eso se le llama cordero inmolado, porque él fue el que se sacrificó. Fue un cordero perfecto, sin mancha. Eso fue Cristo. Cristo no tuvo pecado. Jesús fue
el cordero inmolado. Por eso en muchas iglesias, en los altares, tienen el cordero inmolado o el estandarte con el cordero. Significa Cristo sacrificándose por la humanidad. En el Antiguo Testamento eran animales. Por eso se dice que Cristo fue el único que se sacrificó por la sangre. La última gota que dio, la dio por toda la humanidad de una sola vez y ya no hubo necesidad de hacer más sacrificios. Esa es parte de la alianza que Dios hace. 7. Luego tomó el libro del pacto, lo leyó a oídos del pueblo y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. ¿Cuál es el libro del pacto? Los mandamientos, lo que Dios les pidió que hicieran, que usted y yo conocemos y que usted y yo debemos cumplir. 8. Entonces Moisés tomó la sangre, la roció sobre el pueblo. ¿Por qué guardó sangre? Porque primero se la ofrecía a Dios y luego santificaba con esa sangre al pueblo. Cuando usted y yo comulgamos en misa, estamos comulgando, comiendo, estamos siendo rociados, impregnados por dentro y por fuera de la sangre de Cristo, Cordero inmolado en la cruz por usted y por mí. Y con el nuevo pacto, la alianza que Él hizo con nosotros, me estoy adelantando, pero no importa, la nueva alianza que hizo con nosotros en la cena pascual, partiendo el pan y dando el vino, diciendo: este es mi cuerpo, el que coma de mi cuerpo tendrá vida y vida eterna. En el Antiguo Testamento se rociaba la sangre sobre las personas para que quedaran limpias. ¿Por qué la sangre de Cristo tiene poder, hermanos? Tiene poder porque la sangre de Cristo cubre y protege de todo mal a nosotros, a nuestras hijas, a nuestros países. Si lo creemos, porque ya Dios murió en la cruz, dio su sangre y esa sangre tiene poder y está comprobado. Cuando tienes un ataque al enemigo, cúbrete con la sangre preciosa de Cristo. Así el pueblo en la antigua alianza se cubría con la sangre de los animales. Por eso en los dinteles los ponían de sus casas. Por eso cuando pasó el ángel exterminador tenía con la sangre de los animales sacrificados, tenían la señal de la cruz. Ahí en la señal de que eran hijos de Dios y no podían exterminar sus hijos. Ese es el pacto antiguo, el pacto que se hizo con Moisés. Moisés no vino para adorar a Dios. Moisés vino para salvar al pueblo de Dios. Y si no lo hubiera salvado, ni usted ni yo estaríamos aquí. Porque Él lo llevó a la tierra prometida donde Dios lo mandó. Pero eso es otro tema cuando lo vemos con Moisés. Esos son varios números del Éxodo. Yo no estoy poniéndole aquí de primero varios para ver la nueva alianza. Si están mirando, Éxodo 24 del 3 al 8. Ahí se establece la antigua alianza. Éxodo 24, 3, 8. Yo estoy leyéndolo en secuencia. Ahí se hizo la antigua alianza. ¿Estamos? Pero Dios centra la Biblia en esta antigua alianza y en la nueva alianza, que es la que yo ya me adelanté. Mateo 26, capítulo 26, versículo 27, 28. Y yo quisiera que cada uno de ustedes lo busque en el Nuevo Testamento, para que vayamos aprendiendo. Otra vez, ¿cuál es el número de Mateo? 26, capítulo 27, 28. Gracias. Si yo no sé dónde está,
voy al índice y busco Mateo. ¿Se acuerdan? Y cuando estoy en Mateo, busco el número 26, capítulo 26. No les digo el mío porque son diferentes los números, ¿verdad? Mateo 26, 27, 28. Es el Nuevo Testamento. Recuerden, los apóstoles, los evangelistas están en el Nuevo Testamento. Y dice así. Mi versión. Recuerde que cada versión cambia su léxico. Dice. Mientras estaban comiendo, tomó Jesús pan y lo bendijo. Lo partió y dándolo a sus discípulos dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa y dadas las gracias se las dio diciendo, bebed de ellas todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Palabra de Dios. ¿Ven qué hermosura? ¿Ven cómo ustedes ahí pueden ver cómo Dios a través de la Eucaristía nos recuerda todos los días, que nos recuerda que Dios es un Dios de pactos. Hay una canción no católica, yo no sé si ustedes la han oído, una canción no católica que habla de los pactos, ¿verdad? De cómo Dios es un Dios de pactos. Y es verdad, Dios es un Dios de pactos. Es un Dios que quiere que usted y yo creamos en Él y que Él hizo un pacto nuevo con nosotros. ¿Para qué? Para salvarnos. Un pacto nuevo, ¿para qué? Para darnos libertad. Y por eso renovó con su pasión y su muerte este pacto. Entonces, es muy, muy, muy importante que ustedes y yo aprendamos que existieron dos pactos y que la Biblia se basa en estos dos pactos. En la, digámoslo así, yo diría, en el desarrollo de toda la vida de Jesús. Desde el Antiguo Testamento ya se anunciaba su venida y Dios Padre tenía un pacto con el pueblo que hizo por medio de Moisés y hoy lo refrenda con una nueva alianza que viene en Mateo. Y también vamos a encontrar estas palabras en Marcos, etcétera. Porque como decíamos, por ejemplo, Marcos le da, Mateo le da importancia a la Eucaristía, a la alianza, a la nueva alianza. Este es Dios. Ahora, ya me quedan, bueno, yo voy a seguir después porque apenas estamos empezando. ¿Quién la escribió? Aunque la Biblia fue escrita por muchas personas, se piensa que hubo 40 personas que estuvieron inmiscuidas en la recopilación de la Biblia y en la escritura de la Biblia. Todas ellas están centradas en una sola, que es el Espíritu Santo, quien inspiraba a los escritores lo que debían escribir. Y cada uno agregó su propio estilo, cultura y circunstancia histórica. Por eso no es lo mismo lo que puede haber escrito Moisés a lo que escribió Pablo o Judas o Pedro. No es lo mismo porque las circunstancias históricas y los tiempos habían transcurrido. Eso no quiere decir que no sea del Espíritu Santo. Porque entonces, cuando ustedes dan una palabra, cuando ustedes alguien les da una palabra y ustedes creen que viene de Dios,
estarían ofendiendo al Espíritu Santo pensando que la palabra de Dios no le inspiró él. Si él hoy en el 2023 puede inspirar a alguno de ustedes diciéndoles a través de una formación, diciéndoles que tengan paz, que Dios está en control, que sigan los mandamientos, que si quieren una respuesta, busquen los mandamientos. Y que Dios les va a responder si estamos bien o está mal, porque en los mandamientos nos dice amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Estás amando a Dios sobre todas las cosas? Eso es una inspiración. Y está en el Antiguo, está en el Nuevo. Por lo tanto, está más comprobado que es del Espíritu Santo. Si yo empiezo a ver la Biblia como un libro, podría empezar a cuestionarme un montón de cosas. Entonces no estarías en el Espíritu Santo. Que eso pasa con gente, teólogos, que empiezan a estudiar tanto y filosofía y todo, terminan tan enredados que terminan sin creer en nada. Los escritos de una persona que se produjeron durante periodos largos de su vida, incluso escritos retocados, mejorados, refinados por sus generaciones sucesivas, porque a veces la redacción era muy confusa para la época. Por ejemplo, pongamos historia antigua, historia media. En la historia media, alguien a la hora de traducir pudo refinar esa forma de expresar pensamientos y sentimientos. Y usted lo ve cuando usted tiene que redactar una carta o un correo. Yo le escribo algo a usted y le digo, revísemela o trate de ayudarme si hay que mejorar la redacción. Y usted la coge y dice, no, yo diría esto, mejor le quito esto, mejor le cambio esto, pero es la misma idea. ¿Eso sucedió? Sí, sucedió. Cambiaron incluso y transcribieron papiros. Recuerde que papiros son, yo lo traté de semejar un poquito aquí, son cuando se extienden, cuando van extendiéndose los rollos, que estaban hechos de cuero, mucho de cuero de venado. Entonces eran otra cosa, no era el papel, todavía no había papel. Ahora vamos a ver cuándo existe el papel, porque no existía en ese tiempo la propiedad intelectual que existe hoy. Usted escribe un libro y ya ese libro no puede ser fotocopiado, parafraseado, porque si usted toma de ese libro algo y lo pone en el suyo, que está haciendo otro libro, a usted lo pueden acusar porque está violentando la propiedad intelectual. Pero en este tiempo no existía eso. Esos son en tiempos contemporáneos. ¿Cuándo fue escrita la Biblia? La Biblia llevó un lapso de 1600 años para recopilarse. El Antiguo Testamento se escribió en su mayoría en hebreo, como les dije, o en arameo, que era la lengua parecida al hebreo que se hablaba en lo que hoy es Irak, Georgia, Líbano, Rusia, Siria e Israel. Recuerden que todo el Antiguo Testamento está ubicado en lo que es la parte de Asia, lo que nosotros llamamos los Siria, Israel, están juntos, están cerca de, mejor la próxima les voy a poner un mapa, hermanos, para que se me ubiquen y aprendan un poco. En todo lo que se está desarrollando, lo que se llama para nosotros una parte, la parte árabe. Pero si ustedes ven, hay parte de Rusia, hay parte de Georgia, que es la parte antigua de Rusia, que se dividió, que después yo se las voy a explicar para que ustedes se me ubiquen. Y el Nuevo Testamento se escribe en griego porque era la lengua de Grecia, que era el mundo mediterráneo, que se desarrollaba en las culturas más avanzadas, más intelectuales, que, bueno, eso sí ustedes lo conocen, a Grecia, ¿verdad? En Europa. Porque recuerden que el Imperio Romano se extendió también, y con ella la cultura, y con ello la palabra de Dios.
¿verdad? Se extendió a todo el mundo. De hecho, recuerden la carta a los romanos. Y también se habla en la palabra que Pablo también estuvo por Grecia y etcétera. Ahí lo vamos a ir viendo. Y voy a tratar de ponerles mapas en cada sesión para ubicarlos o tener un mapa general y irme yo ahí los ubicando porque es importante hasta eso. La palabra de Dios es políglota, o sea, escrita en varias lenguas, traducidas. No solo está en las traducciones, está al español, al inglés, al francés, al alemán, al catalán, todos los idiomas y todos los países que existen tienen sus Biblias con sus idiomas. Inglés, francés, italiano, etcétera, portugués. Al principio, los hechos se vivieron y se preocuparon más por vivirlos que por escribirlos. Y ustedes ven esta imagen de esta anciana con estos niños. Ella le enseñaba a los nietos. Y vea cómo le ponían atención. No es como ahora que obviamos los ancianos, que no escuchamos los padres. No, hoy la gente no escucha. Oye, y me incluyo, a veces yo oigo, no escucho. Entonces, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. Cuando apuntamos anteriormente los hechos, pasaron por una tradición oral de generación en generación, como les expliqué. Le inspiró definitivamente Dios con una gran riqueza que benefició a todo el mundo. Las personas sabían leer y escribir y ponerlo en libros de mano en mano. Al principio, todo fue a mano, por eso no había... Primero, no había mucha gente que lo escribiera y segundo, que tornaban muchísimo en ponerlo por escrito. Siglos antes de Cristo, los judíos vivían en Palestina y habían olvidado el hebreo. Entonces, habría un griego simplificado que se llama koiné y estos podían leer las escrituras. Entonces, cuando ya viene una unión y viene una expansión, tuvieron que volver a traducir para poder llegar a utilizar las tradiciones griegas, que se denominaron la traducción denominada los 70. ¿Quién hizo esta traducción? Y aquí quiero que le pongan ustedes mucha atención. Eso lo hicieron los 70 ancianos. Y que es una leyenda, pero quiero que sepan que sí existieron los 70 ancianos. Números del 1 al 16 al 30. Se los voy a leer lo más sucintamente y rápido. El Señor dijo a Moisés, reúne a los 70 ancianos de Israel, pero asegúrate que sean jefes de pueblo, o sea, que los sigan. Llévalos a la carpa del encuentro y que esperen allí contigo. Yo bajaré a hablar contigo y tomaré parte del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos. Está hablándole Dios a Moisés, o sea, que el espíritu de Dios estaba sobre Moisés. Recuerde que es el único que lo vio cara a cara. Y era tan grande esa unión con Dios que de Moisés el mismo Dios coge su espíritu para dárselo a los 70 ancianos. Y vea lo que pasó. Moisés compartió su espíritu porque Dios lo compartió. Y eso sucederá por haberle rechazado al Señor que está en medio de ustedes y por haber llorado ante él diciendo, ¿por qué tuviste que irnos de Egipto? Entonces Moisés respondió, estoy en medio de un ejército de 600,000 hombres y tú me dices, yo les daré de comer carne por todo un mes y si se degollaran todos los rebaños y manadas, ¿habrían suficiente para darles de comer a todos ellos? Moisés interpeló al Señor, preguntó, ¿y si pescáramos todos los peces del mar, les alcanzarían? Esto es, ¿por qué el pueblo preguntó? Y Moisés también, no crean, a veces uno como cabeza del pueblo empieza a ponerlo a no tambalear en un montón de cosas y uno dice, estaré bien, estaré mal, sí, y hasta uno cae en cuestionar a Dios
Tal vez uno seguro que es de Dios, lo que Dios está poniendo. El Señor le dijo a Moisés, ¿es que acaso el poder del Señor tiene límites? Ahora verás si lo que he dicho sucede o no. Entonces Moisés salió y dijo a la gente lo que el Señor había dicho. Reunió a los 70 hombres de los ancianos de Israel, le hizo que colocaran alrededor de la carpa. Luego el Señor bajó en la nube y le habló a Moisés. Tomó una parte del espíritu que estaba en Moisés y se lo puso a los 70 ancianos. Cuando el espíritu descansó en ellos, comenzaron a profetizar, pero esto no volvió a repetirse. 2 de los ancianos se habían quedado en el campamento. Uno de ellos se llamaba Eldad y el otro Meldad. Y el espíritu descansó sobre ellos, que eran de los ancianos escogidos, aunque no habían ido a la carpa con los demás. Entonces empezaron a profetizar en el campamento. Y un joven corrió a Moisés. Eldad y Meldad están profetizando en el campamento. Bueno. Ahí fue cuando Moisés dijo que le prohibieran. Bueno, el joven dijo que se lo prohibieran y Moisés dijo, no, déjalos, porque es el Espíritu Santo que está hablando. Entonces, los ancianos son personas sabias, personas que tienen liderazgo. ¿Por qué? Porque han aprendido, han caminado y porque el Espíritu Santo está sobre ellos. Y Dios en este momento bajó directo a que ellos profetizaran. Y los 70 ancianos fueron los que empezaron a escribir todo lo que ellos sabían, todo lo que habían vivido, todo lo que habían recogido de sus pueblos. Por eso está inspirado por el Espíritu Santo, por aquello que alguien tenga duda. En el siglo IV y cuarto y quinto, la Biblia fue traducida al latín. Ahí esta lengua fue difundida por San Jerónimo, que fue uno de los que escribió la Biblia, y le puso el nombre de la Vulgata. Los manuscritos de la Biblia originalmente se dividieron primero, no había división, era todo corrido y era muy difícil para la gente leerla. Por eso es que con el transcurrir del tiempo se hicieron los capítulos y los versículos. Al principio se escribía con rollos con metros, de 8 metros o más de distancia, alargados longitudinalmente y con 25 centímetros de ancho, de abajo y de derecha a izquierda, porque estaba al revés. Pero vino, y con esto concluyo, un avance posterior a todo esto, donde aparece la primera imprenta. Ya estamos hablando que estamos a final del siglo XV, que se viene a dar lo que llamamos una revolución, la primera parte de la revolución industrial. Y ahí aparece en el 1455 la primera impresora que la inventó este señor Johann Gutenberg, y San Jerónimo utiliza todos sus estudios bíblicos y todo lo escrito y lo imprime. Imprime por primera vez el primer volumen, como ven ustedes, Biblia de Gutenberg, el primer volumen de la Biblia. Al principio, como decía, estos rollos eran tan largos y tan imposibles de manejar que se llegó a eso. En la Edad Media se inventa la encuadernación, que es poner las dos pastas y coserlos. Los libros eran cosidos, ahora son pegados porque luego se inventa la goma. Pero la tradición nos dice que estas Biblias al principio no tenían esta división. ¿Quién hizo la división de los capítulos y gloria a Dios por ellos? Stephen Langton, Santos Paganino y Robert Stanley hizo un proceso que viene durante 3 siglos y se inicia desde 1220
y culmina en 1555 para tener la Biblia como hoy la conocemos. Para nosotros es tan sencillo coger esta Biblia empastada, numerada, aparte numerada con un índice, aparte de con índice nos dice capítulo, nos dice versículo, para hacer estudios, para leerla. Pero pasaron desde 1220 a 1555 para que usted y yo la tuviéramos, porque todo estaba en rollos de 3 a 4 metros y había que desenrollarlo para leer la Biblia. ¿Usted sabe lo que es eso? Imagínese. Usted para leer su Biblia, coger y tirarle un cuarto por lo menos de 4 metros o 6 metros para que se le extendiera y hincarse en el suelo a leer la Biblia. A veces, hoy hablaba con una persona que a veces nosotros tenemos tantas cosas. Si tenemos una casa que es propia, estamos tan acostumbrados que no valoramos esa casa, porque alquilar es duro. En pago, en que no puedes pegar un clavo, que no puedes pintar, que no es tu casa, que quisieras hacer un arreglo, no puedes hacerlo. Lo mismo nos pasa con la Biblia y con muchas cosas de Dios. Dios es tan grande, tan grande, tan grande, que nos permite disfrutar esto. Y mucha gente los tiene llenos de polvo en su casa y ni siquiera los vuelven a ver. Cuando esto nos levanta el ánimo, cuando esto nos da fuerzas, cuando la palabra de Dios nos reconforta, nos consuela. Y ha llegado a nosotros por el esfuerzo de miles de años, siglos, para poder tener la Biblia. Esteban Langton, teólogo, era un cardenal. Recuerde que la Biblia nace y se recopila en la Iglesia Católica. 1226, Esteban Langton. Tanto que los hermanos separados, y perdón, no debería decirlo, pero tanto que se jactan que ellos están con la Biblia y con la Biblia y con la Biblia, ¿de dónde cogieron la Biblia? Esa es la gran pregunta. Nace, es recopilada, ya lo ven, desde 1226 por San Esteban de Langton. Era un arzobispo en Canterbury, estudió teología en París y es nombrado arzobispo. Luego, el 9 de noviembre, el Papa Clemente VIII también da la versión en la Biblia, que fue muy importante porque no se podía leer. Y así sucesivamente, de manera que hoy usted y yo tenemos una Biblia estándar en todo el mundo, en diferentes idiomas, pero es la misma Biblia con los mismos contenidos. O sea, se unificó. Entonces, esa sería, hermanos, a grosso modo, ¿verdad? Lo que yo podría darles hoy como una introducción, ¿verdad? De qué es la Biblia. De cómo la Biblia nos ha dado a través de los siglos la palabra de Dios y la esperanza. Y yo podría decir, como decía al principio, el amor de Dios. Espero que no haya sido muy complicada. Esta es como la más complicada y creo que la de los literarios, pero vamos a írselos alternando para que no quede tan pesada. Pero yo quiero decirles que vamos a hacerla todavía más reflexiva, más interactiva. Espero que no se hayan aburrido, que les guste, que la entiendan. Y si no entendieron hoy, no se preocupe. Poquito a poco vamos a ir aprendiendo y vamos a ir profundizando. Pero más que todo, viviendo, entendiendo lo que Dios quiere de nosotros. Sí les quiero decir que de hoy en 8, como se trasladó el Día de la Madre, pues vamos a respetar, porque muchas mamás las visitan, las sacan a comer, a pasear. Incluso yo voy, si Dios lo permite, de regalo me van a sacar a pasear. Entonces no voy a estar el lunes tampoco, voy a disfrutar de ese Día de la Madre, que es un día que merecemos celebrar todos los seres humanos porque nos tuvieron en ese vientre. Entonces, aclaro,
No hay de hoy en 8 por el Día de la Madre. De hoy en 15 nos vemos, seguimos. Y tarea, leer un salmo. No, mejor les voy a poner una tarea un poco más gravosa, penosa. Vamos a coger la Biblia y vamos a leer la introducción del Nuevo y del Viejo Testamento, para más o menos darnos una idea. Tienen 2 semanas prácticamente, de hoy hasta en 15, para que la lean. Si no son buenos lectores, leanse una paginita un día, otra paginita otro día, son como 6 páginas, para que podamos ir entendiendo la Biblia. ¿Está bien? Si voy a hacer oración, me gustaría hacer oración por las mamás, y si alguien tiene una duda grande, me la puede hacer. Ya son las 9, pero no importa, podemos hacerla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre eterno y maravilloso, amado Jesús, amada Virgen María, Madre nuestra, hoy te queremos también dar gracias a ti, porque eres nuestra madre, esa madre que nos escucha, esa madre que nos comprende, esa madre que sabe lo que sentimos por nuestros hijos, lo que los amamos, que le deseamos lo mejor, éxito, por todo lo que hay en nuestro corazón de madre. Te damos gracias porque nos comprendes, porque nos ayudas, porque nos auxilias, porque proteges a nuestros hijos con tu manto protector. Y a ti, Padre eterno, maravilloso, gracias te damos por escoger a María como ese sagrario de nuestro amado Jesucristo. A ti, Jesús, te damos gracias por el privilegio de la vida, por el privilegio de ser nosotros poseedoras del gran don de ser mamás. Te pedimos, Jesucristo, y a ti, Madre Santísima, a la Trinidad plena, que en todo tiempo nos ayude, nos guíe, nos dé corazones fuertes y firmes, sabiduría, prudencia, amor, ternura, autoridad, Señor. Que nos dé las palabras sabias cuando tenemos que corregir a nuestros hijos. Que nos ayudes a ser certeras en todo lo que hacemos con nuestra familia y especialmente con los que nos han dado bajo nuestra tutela, que son nuestros hijos. Danos, Señor, todo lo que nos hace falta, que es mucho. Y perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestras equivocaciones como madre, nuestros arrebatos o nuestros silencios, nuestra falta de autoridad o exceso de comprensión, o al revés, el exceso de rigidez. Danos la balanza perfecta que necesitamos como madre, Señor, para no dar el brazo a torcer y para darlo a torcer cuando necesitamos. Que nuestra palabra y nuestra decisión sea idónea según tu Espíritu Santo. Pedimos al Espíritu Santo que siempre esté sobre nosotras, guiando, dándonos brazos amorosos, palabras suaves y dulces. En otras palabras, Señor, haznos la madre que tú sabes que necesitan nuestros hijos, y danos un corazón ferviente y amoroso a ti, Señor, a la Trinidad plena y a nuestra Madre Santa, porque con ese amor en nuestro corazón, tú nos llenarás de misericordia, de sabiduría, de prudencia, de obediencia a tu Espíritu Santo, para ser mejores cada día. Bendice a cada madre aquí, Señor. Bendícela, dale todo lo que necesita. Bendícelo con los anhelos del corazón que cada una tenemos, sueños, deseos por cumplir, y principalmente que nos regale la conversión de nuestros hijos y verlos triunfando a todo nivel, a nivel emocional, psicológico, principalmente espiritual, Señor. Te los ponemos en tus manos. Qué mejores manos, cubiertas con el manto sagrado de tu Madre Santísima, por siempre, Señor. Que si son niños desde ya, de niños, y si son adolescentes, hasta que el día tú los llames a cualquiera de ellos a tu presencia, pero que suban a ti, Señor, que es el anhelo de nuestro corazón, que podemos encontrarnos todos en el reino del Padre y con el Padre en su trono, alabarlo, bendecirlo por los siglos de los siglos. Amén y amén. Gracias, hermanos, que Dios los bendiga. Si alguien tiene alguna duda,
con mucho gusto pueden hacerlos. Sí, Aleida, usted me haría el favor de